Buenos días. Buenos días. Padres de familia que nos están viendo desde sus hogares. En esta ocasión nos toca participar nuevamente a mi compañera Sandra, su servidora. Vamos a estar el día de hoy con un tema, pues como todos, que los intentamos hacer de interés y que sean de mucha funcionalidad para ustedes, para que los puedan poner en práctica, ¿verdad? Y el tema que hoy vamos a trabajar es comunicación abierta y efectiva con adolescentes. Casi con nadie, ¿verdad? De hecho, pues son temas o son temáticas que ustedes mismos nos proponen dentro del primer Padres en Acción. Entonces, escuchando su voz, pues es el tema precisamente del día de hoy. Buenos días. Como lo decía mi compañera Carolina, pues soy Sandra y vamos a estar acompañando en este momento con ustedes. Y antes de dar un poquito, entrar de lleno al tema, sí me gustaría compartirles, como siempre lo hacemos, experiencias que vivimos desde el departamento, que pues a veces ustedes no tienen esa facilidad, ¿no?, de que les estemos diciendo todo, pero aquí buscamos espacios y cosas muy concretas que nos pasan y que vivimos en el día a día dentro del departamento. Por ejemplo, Sandra, imagínate un adolescente que llega y te dice, fíjate que mi crush, el día de hoy está enojado porque me ghostearon con un compañero en el salón, ¿sí? Y de repente te quedas así como que me puedes explicar otra vez y la cabeza ahí dándole vueltas qué me quiso decir, ¿no? Y como es un sinfín de palabras que de nos llegan, me ghostearon, me chipearon, ¿qué otro tipo de palabras nos manifiestan también que has escuchado con los chicos ya de primaria superior? De repente creo que fue una frase o una palabra que se utilizó mucho desde el año pasado con los pequeñitos, cuarto, quinto y sexto, la escuché bastante, que es el chill. Que decían, e incluso hasta le hacían de chill, maestra, y era como de, necesito sacar yo mi diccionario porque no estoy entendiendo lo que me están diciendo, ¿no? Creo que incluso pues lo podemos ver papás con ustedes también, ¿verdad? Creo que la generación a lo mejor en la que a nosotros nos tocó vivir, crecer y demás, también había este tipo de palabras, ¿no? Había palabras que a lo mejor nuestros papás no entendían, pero para nosotros era pues el diario vivir, ¿no? Íbamos entendiendo y yo ahorita les decía, pues a veces parece que necesitamos sacar el diccionario para entender qué me quiso decir. Creo que lo más apropiado a veces es preguntarles directamente a ellos. A ver, espérame, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿No? A mí sí me ha tocado decirles, ¿me podrías explicar eso qué significa? Y sin problema alguno, de repente algunos se han reído, ¿no? De, ay, maestra, es que no estás en la onda, no estás moderna, te falta actualizarte, o dice, es que eres de otra época, maestra, ¿no? O incluso, ¿cuántos años tienes, maestra? También te han preguntado por decir, no me estás entendiendo, ¿no? Maestra, tú pues como que te falta actualizarte. De alguna u otra manera es lo que nos están dando a entender, que si nos falta actualizarnos, que si nos falta modernizarnos, que si nos falta o incluso simplemente comunicarnos un poquito más con ellos, porque a lo mejor hay una frasecita o dos frasecitas o una palabra que no entendemos dentro de toda la oración, pero si como que le vamos guiando al tema, logramos entenderlo, un poquito más adentrándonos a eso. Así es, y muchas veces, a veces como adultos, el mismo día a día nos lleva cuando escuchamos ese tipo de frases a decir, no te entiendo, no preguntamos qué es lo que decimos, y nos quedamos en el limbo con ellos, y pues esa parte de la comunicación, que es justamente lo que queremos platicar hoy, se va interrumpiendo, ¿no? Porque luego ya dice el adolescente, es que no me entiendes, no sabes de qué estoy hablando, o qué flojera, y se da mucho en el adolescente por esa apatía que ya se carga de decir, qué flojera explicarte, ¿sí? Y se dan la vuelta y se va el hijo con eso que quería compartirte y tú como papá te quedas con esa duda, ¿no? Y así vamos de alguna manera interrumpiendo o cortando esa comunicación. Entonces vamos a irle sacando otros tipos de palabritas o frases que de repente nos salen los chicos para irles compartiendo, y si las llegan a escuchar pues ya sepan de qué se trata, ¿verdad? Pero también pues hablar esta parte que asertivamente mencionaba Sandra, ¿no? Todos en las diferentes épocas hemos tenido palabras que han sido claves. ¿Cuál es la diferencia? Hoy en día las redes sociales hacen que este tipo de palabras o frases pues se vuelven más virales, ¿no? Hoy en estos días traemos muy de moda, y que hoy precisamente me gustaría mucho utilizarla, es la de escuchamos, pero no juzgamos. ¿Sale? Y es muy importante utilizarla con los adolescentes, vamos a ver por qué, ¿no? Y pues vamos a empezar sin más con la parte del tema, y
y pues algo que ya hemos mencionado en otros talleres, que es importante como dar un recordatorio, ¿no? Esta parte de la comunicación, yo creo que todos hablamos de comunicación, todos decimos que todos nos comunicamos, que todos lo hacemos, pero un repaso nos va a ayudar. Uno facilito, ¿verdad? Sabemos que la comunicación, pues evidentemente necesita dos personas. Y puede ser que estén esas personas ahí, en presencia, pero puede ser que sea a través de redes sociales, puede ser que sea a través a lo mejor de una videollamada, de una llamada, para que se haga esta comunicación, esta conversación. Clásico, ocupamos dos personas, ¿sí? Evidentemente dentro de algunos puntos de la comunicación, pues vemos que hay elementos que se necesitan tener esos elementos, como que, por ejemplo, un código. Que tú me entiendas, y es justo el primer tema y el primer punto que estábamos tratando, que Carolina me pueda entender el código que yo estoy hablando, que yo pueda entender al adolescente el código que él me está hablando, porque muchas veces si este código no es entendido, pues evidentemente alguien se molesta y alguien se enoja. Cuando un niño pequeñito, hablando de ellos, te dicen el código, te dicen la manera o el lenguaje que ellos utilizan, no es entendido, cuando le dices, ¿qué dijiste? Muchos de ellos se enojan, ¿cierto? Nosotros como adultos también nos puede estar pasando. Ay, te tengo que repetir otra vez. Ahora imagínense a un adolescente que a lo mejor no anda muy de buenas, anda en sus días, no quiere, o fue un día que a lo mejor no fue tan bueno o tan provechoso, tan beneficioso, o que algo malo pasó, ¿no? Y todavía llega contigo y entonces es como de, mamá, no me estás entendiendo, entonces no me estás poniendo atención, no me quieres escuchar, y entonces el código se perdió, ¿no? Simplemente porque no entendimos. Otros elementos, por ejemplo, es el mensaje, que el mensaje pues es como tal cual lo dice, pues lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero también aquí hay puntos importantes, Carolina. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy diciendo un mensaje, dentro de la psicología también me dicen, hay otros elementos en ese mensaje que necesito ver. Si yo no estoy observando a ese emisor, a esa personita que me está diciendo este mensaje, pues también tiendo a no entenderle. Como que a veces con la boca me está diciendo algo y con el cuerpo me está diciendo otra cosa, ¿no? Necesito ver esa sincronización en el mensaje. Necesito entonces estar atento. Por eso decía yo otros elementos, como que, pues la mirada. Ah, tú estás hablando, yo volteo a verte. Y muchos de nuestros niños o de nuestros jóvenes a veces se quejan de, pues sí le dije a mi mamá, pero estaba en el celular, entonces no me estaba escuchando. Y que ni siquiera con ser expertos en comunicación, pues nosotros como adultos también lo podemos hacer, ¿sí? Hablándole a cualquier persona en cualquier ámbito, tú le dices, no te estaba viendo, y por ende nosotros pensamos, ok, no me estaba escuchando, no me estaba prestando atención. Pues sí, a lo mejor como que oí un ruidito, ¿no? Un mensaje que decían, pero no estaba ahí atento a mí. Bueno, ese otro elemento pues precisamente es el mensaje. El emisor lo decíamos también, pues ¿quién es el emisor? El que emite el mensaje. Es decir, el que está hablando, el que está tratando de comunicar, de conversar, el que está dando. Y también tenemos ahí el receptor, pues como la palabra lo dice, el que recibe el mensaje. Evidentemente cada uno de ellos tiene que tener elementos que me hagan saber que hay una atención, que me hagan saber que estoy siendo importante en ese momento para comunicar, y que a lo mejor nosotros tenemos que tener esos elementos o ponerles un poquito más de atención a esos elementos, sobre todo cuando mi adolescente esté tocando un tema que puede ser a lo mejor muy interesante, muy importante, no solamente para hoy, sino también para el futuro. Otro pues es el canal que utilizamos, yo lo decía al principio, hay diferentes maneras de comunicarnos, a través pues de redes sociales, a través del teléfono. Ese viene siendo nuestro canal de comunicación, y sobre todo aquí lo están viendo en pantalla, pues la respuesta, porque a veces cuando yo estoy hablando contigo, si yo no tengo una respuesta, digo, no le interesa. Aunque sea que me esté diciendo como del, te estoy escuchando, cierto, que voltee, que haga las manos, que de alguna manera se siga esta conversación, ¿sí? Si no estoy poniendo atención, pues entonces digo, no le interesa. Y entonces perdemos la comunicación, que es algo muy básico en los adolescentes. Así es, y un elemento también muy importante, no viene en la diapositiva que ustedes están viendo, pero que es algo que nos interrumpe mucho la comunicación,
con los adolescentes, ¿no? Que son las barreras. Las barreras de la comunicación también son bien importantes. Y mencionabas tú algunas dentro de estos ejemplos, ¿no? ¿Como cuáles? Si yo quiero llegar a platicarle a mi mamá, a mi papá, una situación que tengo, pero me está dando la espalda o está hablando por teléfono o me está diciendo, espérate un ratito más porque estoy ocupado, pues ahí la comunicación ya se rompió. ¿Sí? Obviamente yo pienso que a todos nos pasa, ¿no? A veces traemos un sentimiento, traemos una emoción y la queremos compartir, pero ¿qué pasa si la persona te dice, espérame, estoy ocupadita ahorita? Y cuando regresas, porque a veces sí nos acordamos como papás, como maestros, y oye, ¿qué me ibas a platicar? ¿Qué es lo que decimos? Ya se me olvidó. ¿Sí? Recordar que las emociones pues son instantáneas, ¿no? En este momento te enojas, te pones feliz, te estresas y lo demás, pero si no es en ese momento que lo externas o lo sacas, cuando luego te preguntan, tú solito ya te regulaste o ya se te pasó o ya te llegó el sentimiento de me ignoró. ¿Sí? Y es bien importante cuidar mucho esa barrera, sobre todo con los preadolescentes y con los adolescentes, porque vamos a ver un poquito más adelante, pero todo lo quieren inmediato. Entonces, si no les damos esa atención en ese momento, se les va. Una, porque la emoción ya se reguló, o porque les quedó ese de, no quiere que le cuente nada, me va a ignorar, pues yo también lo ignoro cuando me hable, ¿no? Y se empieza a poner difícil la comunicación con los adolescentes, justamente cuando necesitamos lo contrario, ¿no? Estar con ellos, tener ese contacto para poder comunicarnos y poderlos guiar. Y a veces nos lo hacen saber y a veces no, ¿eh? O sea, a veces sí nos comunican el de, no, pues ahorita ya no, ahorita yo ya no quiero. Y a veces simplemente nos ignoran, ¿no? Como adultos o como mamá o como papá, simplemente dicen, pues entonces yo voy a poner mi barrera. Así como tú tuviste otras cosas más importantes que hacer, conscientes o inconscientes, se hace esto, pues ahora mejor yo no lo voy a hacer. Y digo, los papás que tienen y que nos están viendo, que probablemente es que por eso nos están viendo, que tienen niños adolescentes, chicos adolescentes, o incluso un poquito más allá de la adolescencia, pues también es una etapa difícil, tomémoslo en cuenta, es una etapa que ellos están teniendo muchos cambios, que están queriendo identificar quiénes son, que están queriendo identificar hacia dónde van, qué van a hacer, incluso, ¿verdad? Con estos cambios en amigos, con yo pertenezco, no pertenezco a este grupo, surgen demasiadas dudas en esta etapa y por lo tanto, pues nosotros tendríamos que ser ahí como papás tratando de ayudarles a que estas dudas se disipen. Ok, muy bien. También con esto aunado, si quieren, invitarlos a reflexionar un poquito con la siguiente imagen que les vamos a estar presentando, ¿sí? Que es estas dos versiones que tenemos, ¿no? Cuando somos el copiloto y cuando somos el piloto. Vamos recordando cómo era antes cuando sus hijos todavía eran infantes, que estaban a una edad muy corta y viajaban con nosotros en el carro. Los sentamos en el carro, le ponemos su cinturón y nos vamos, ¿no? A donde sea, incluso a la tiendita de la esquina. Pues va nuestro hijo viendo qué es lo que nosotros estamos haciendo, cómo es que manejamos, cómo es que incluso tratamos a las personas, ¿no? El perro, el gato, el niño, lotería, en ese viaje, ¿no? Entonces, ellos van observando y nosotros en ocasiones también vamos guiándoles y enseñándoles cómo hacer las cosas, ¿sí? Cuando ya estos hijos empiezan a entrar a la preadolescencia o a la adolescencia, pues empezamos, aunque nos cuesta como papás, tenemos que hacer el cambio. ¿Qué es lo que toca hacer? Yo, papá, me tengo que bajar del área del piloto y tengo que sentar a mi hijo y me tengo que sentar ahora yo de copiloto. Fíjense bien, no lo estoy dejando solo, porque muchas veces los papás dicen, mi hijo ya está grande, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero no, necesito todavía, mi hijo todavía necesita que yo vaya ahora de copiloto y lo vaya guiando, ¿sale? Hay que ponernos el cinturón, hay que ir aguantando ahí el jaloncito, lo que se da con ellos, pero necesito ahora que él todo eso que vio cuando fue niño, ahora él lo empiece a emplear. Nos cuesta mucho soltarles el volante, nos cuesta mucho dejarlos que vivan esa experiencia, pero es importante, ¿no? Que la empiecen a vivir conmigo a un lado, porque también viene otra etapa, no viene ahí en una foto,
pero en la que nos tenemos que bajar de su carro, ¿sí? O nos tienen que sacar, no sé cómo pueda pasarnos, pero ya mi hijo también tiene que conducir su propio carro, porque también en su momento le va a tocar subir a sus hijos, subir a su familia, ¿sí? O a quien tenga que subir ya de copiloto, pero tiene que conducir su propio carro. Entonces, esta imagen, desde que la vimos, nos gustó, porque es algo que refleja, ¿no? Si lo quieres ver desde una bicicleta, desde una moto, de lo que sea, así es, ¿no? En nuestra vida. A veces durante una etapa tenemos que ir ahí, pero pues hay un momento, y los adolescentes están en el momento que ya les permitan ustedes soltarles el volante. No estamos hablando de carros, estamos hablando de sus vidas, ¿verdad? No los vayan a dejar ya irse a manejar. Estamos hablando de lo que es su vida, y pues la importancia que tiene también mostrarles esa confianza, ¿no? De yo te estoy permitiendo. Porque este proceso al final del día cuesta. Se acuesta, y no es de un día para otro, es un proceso de años, de etapas de vida, de ciclos de vida, donde justo tú lo mencionabas ahorita, Carolina, pues queremos que ellos en algún punto no nos necesiten. Yo ahorita que lo estabas platicando me recordó a Macrogimnasia, porque había un ejercicio el año pasado y que nosotros les decíamos, pues en algún punto tú lo vas a acompañar, en algún punto tú lo vas a guiar, en algún punto tú le vas a decir cómo, en algún punto. Y cuando llegábamos al último punto era, en algún punto tú lo vas a observar de lejitos. A lo mejor ahorita en el carro pues lo observamos a un lado, ¿verdad? Pero en la vida va a llegar a un punto donde lo vamos a observar de lejitos, y donde tú vas a ver, papá, lo que hiciste con ese niño, con esa niña, con ese chico, con esa chica, pero evidentemente aquí tiene que haber la comunicación, ¿no? ¿Cuántos papás a lo mejor conocemos, cuántos abuelitos conocemos que nos han dicho, pues mi hijo a mí ya no me habla, ¿no? Ya no se comunica desde que se casó, desde que esto, desde que aquello, desde que se fue a estudiar afuera, ya no me habla. Y a veces dan ganas de preguntar, ¿y te hablaba cuando estaban en tu casa? Yo creo que si les preguntábamos, sería no, pues es que tampoco en la casa. Entonces no quiere decir que es el lugar, quiere decir que no había comunicación. No es que él esté lejos, digo, también yo conozco personas que se han ido a trabajar, a vivir lejos, a estudiar lejos, y la comunicación es diaria con sus papás, es diaria con aquellas personas que así estaban acostumbrados a hacerlo. Por eso lo vemos aquí, el como tú veas que tus papás lo hicieron, pues es como tú lo vas a ir haciendo. Es este ejemplo que estamos planteando ahorita aquí en el carro, ¿no? Así es. Y pues sí recalcar esta parte que tú mencionabas, ¿no? Como papás cuesta soltar, creemos que no van a poder, pero de verdad que ya ahorita en un nivel medio empiezas a ver chicos que efectivamente hasta la fecha sus papás no les han permitido soltarse, y son chicos que tenemos o que nos muestran mucha inseguridad al momento de hacer las cosas, ¿no? Y en todo momento te están pidiendo, sí voy bien, sí estoy bien, aun cuando tú les dejas puerta abierta que hagan una actividad, o sea, tienen que estar ahí contigo, voy bien, voy mal. Yo tengo un par de chicos que cuando sienten que no van bien o se sienten estresados, al final llegan y te dicen, ¿me puedes decir algo positivo? ¿Me puedes decir? Requieren mucho que les esté esta aprobación y reforzarles esta parte, ¿no? Entonces, sí es importante poco a poquito irles permitiendo que experimenten esta parte, ¿no? Y bueno, ¿cómo le podemos hacer? Pues es una manera de abordar ese tipo de comunicación. Vamos a hablar de los modos en los que nos podemos comunicar principalmente con estos adolescentes, ¿no? Y la primera que tenemos es la afectiva, quizás es la que cuesta a lo mejor un poquito más, ¿sí? Una de las características que tiene este tipo de comunicación, que es afectiva, es cuando tú adolescente o tu preadolescente te la está solicitando. Ese chico que llega y te dice, mamá, necesito contarte esto ahorita, pero ahorita es ahorita. ¿Sí? No hay un mañana, por esto que mencionábamos, ¿no? Porque trae pues esa adrenalina que en ese momento quiere externarlo, porque ya si le dices espérame, no te lo va a externar. Entonces es cuando él te lo está solicitando, te está pidiendo ese acercamiento. Aquí la sugerencia es, aunque esté la olla de los frijoles hirviendo, dale esa oportunidad, ese espacio, págale a la olla, bájale para poderlo escuchar, porque es muy importante. Sí, es escucha,
y sigue la conversación, pero sin exceso. Es decir, sí, a lo mejor le bajé a la ollita, que me espere tantito, pero sin dejar, es decir, como que si fuera algo natural, normal, de todos los días. ¿Por qué? Porque el adolescente llega y te pide de alguna manera. No llega y te sienta de mamá, mira, ven, siéntate y vamos a platicar. No, sino es que simplemente tú estás a lo mejor cocinando y el adolescente llega y te dice, ay, mamá, fíjate lo que me pasó hoy, y empieza, ¿no? A contar. A eso le llamamos afectiva. ¿Por qué? Porque fue como algo cotidiano, algo normal, algo del día, algo que a lo mejor ni siquiera se planeó. Yo no le dije, mira, a las 12 vamos a sentarnos y vamos a platicar de cómo nos fue en el día, ¿no? O vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a tener nuestra tacita de café y nos vamos frente a frente, ¿verdad? Esto es como más pareciera casual, por eso menciono mucho esta palabrita. Como una conversación pareciera muy X, como sin importancia, pero realmente tiene una importancia para ellos. A lo mejor para nosotros pareciera algo insignificante, pero a lo mejor ellos nos están platicando lo más importante de su día, justo y precisamente en ese momento. Aquí sí hay algo muy importante, ¿verdad? Yo necesito no estar corrigiendo o no estar diciéndole, ay, es que eso está mal, ¿cómo crees? No, fíjate que no es que... ¿Por qué? Porque esto ya se va a volver de una conversación casual, cotidiana, afectiva, a un regaño. Se va a volver a entonces que él diga, ay, no, entonces yo mejor no le voy a platicar las cosas a mi mamá, a mi papá, porque cada que le platico algo, terminamos en regaño, ¿no? Escucha atentamente, sigue la conversación, busca el momento, a lo mejor sigue el momento. No, pues que tú estabas cocinando, sigue cocinando mientras lo escuchas. Por eso te decía, como algo cotidiano. Así es, aunque a veces dentro de esas pláticas que aparentemente son muy cotidianas, pues también te puede llegar una conversación que para él es natural, pero para ti te va a alterar, ¿no? Por ejemplo, el decirte, es que fíjate que Juanito anda vapeando en el baño, ¿sí? Y así como que te quiere salir ese instinto de lo voy a corregir, pero es lo que ahorita tú nos estás diciendo, ¿no? Espérate, que ya lo decíamos en la otra frase, ¿no? Escúchalo, no lo juzgues, porque si tú lo interrumpes, pues la plática ahí se va a terminar y pues ya no te vas a enterar de más, ¿no? Por eso decía también Sandra, hay que buscar el espacio y el momento. No va a ser ese el momento, tú déjalo que te platique, aunque todo te esté dando vueltas en tu cabeza. Digo, debe de ser estresante escuchar que te diga que anda alguien ya usando un vapeador, o que a lo mejor él lo está usando, o que alguno de sus compañeros ya está teniendo el novio, ya está teniendo el besito, etc, etc. Y por más que te gane, tú necesitas inhalar, exhalar y dejarlo que te hable, porque volvemos a lo mismo, afectivamente él se está expresando, tú no puedes detenerlo, porque entonces la comunicación se nos va a cerrar, se va a cortar. A lo mejor iniciaremos preguntando, ¿no? ¿Y qué es vapear? Bueno, hay a lo mejor dijeron la frase y, ay, ¿y qué es eso, no? A ver, Carolina, ¿qué es vapear? Bueno, ya es el nuevo cigarro. Yo pienso que yo cuando hablo con los chicos de conductas de riesgo, ya me quitaron, ellos mismos ya me quitaron la palabra cigarro. No, maestra, ya nadie fuma cigarro, ya ahora es el vapeador, el vape, como le llaman, ¿no? O el cigarro electrónico también, ya es lo que ya usan. Eso es el vape, ¿verdad? Desde ahí partíamos hace ratito, ¿no? Y decíamos, necesito el código, necesito entender qué me está diciendo. A lo mejor en mi mente ese vapeando, pues es otra cosa, ¿no? Necesito entender. Papás, sugerencias. Aquí ir haciendo a lo mejor nuestro diccionario, ¿no? De palabras que de repente no entiendo, pues ir anotándola. O incluso porque también utilizaban muchos modismos de repente, o incluso palabras mochas, inglés, español. Entonces también, como todas esas cositas que nos pudieran funcionar, ahí como un consejito, pues hay que ir anotando, ¿verdad? Si se nos va la onda de repente, no recordamos, digo, yo todo anoto, pero si nos va la onda de repente, pues hay que irlo anotando. O también hay que hacer nuestro diccionario. Ir haciendo nuestro propio diccionario de nuestros hijos, ¿no? También. Tenemos también ahí la efectiva. Esta es cuando los padres quieren hablar. ¿Sí? Si te acuerdas, la primera era afectiva, esta es efectiva, cuando el papá es quien busca ese momento, es decir, el papá decide en qué momento. Aquí evidentemente ellos están en modo pasivo,
¿Por qué? Porque normalmente, ustedes recuerden, papás, cuando tu papá te decía, vamos a platicar, vamos a hablar, cuando mamá me decía, necesito un momento, en automático a lo mejor nosotros pensábamos, me va a regañar. Algo me va a decir, me va a fastidiar la vida, me va a proponer esto, o me va a dar una indicación, o va a llevar algo que no me gusta. Entonces, normalmente estos adolescentes los tenemos pasivos, están aburridos, están soportando la comunicación, están resistentes a lo que mamá, papá o alguien más me está diciendo. Digo, nosotros lo vivimos dentro de la escuela, ¿eh? Cuando mandas llamar a algún niño, luego llegan y te dicen, ¿qué hice? O sea, están tan acostumbrados a que nada más te llaman para eso, que ellos llegan en automático a decirte, ¿qué hice, maestra? Ay, maestra, ¿de qué me vas a regañar? A mí sí me han dicho. Y yo a veces, no, solamente quiero platicar, ¿no? De algún aspecto de tu vida, de algo que pasó, no sé, sin el punto de regañarlo, pero ellos ya van en este modo, ¿no? Ya van diciéndonos, ay, algo malo hay aquí, si no, no me hubieran llamado para que yo viniera, ¿no? Entonces ya estamos viendo esta resistencia. Sí, igual tú mencionabas hace ratito que veíamos los elementos de la comunicación, que no solamente hay que prestar atención con el oído, sino también con los ojos, ¿no? Como con los ojos, tú sabes que uno de tus chicos, o quien sea, no es nada más de niños, adolescentes, sino también adultos. Cuando nos están diciendo algo que no nos gusta, ¿cuál es la posición clásica que tomamos? Cerraditos. Empezamos y cruzamos nuestros brazos, ¿no? Y ya si alguien con quien estás dialogando ya se te puso así, es así como que bájale, distráelo, háblale de otras cosas, porque mientras esté así no te va a escuchar, ¿verdad? Entonces, papás, ese también es un buen tip. Y una característica que es muy importante dentro de este tipo de comunicación es que, como la estás haciendo tú y tu adolescente empieza a tener este tipo de expresiones corporales, pues tiene que ser muy breve, ¿sí? Rapidito lo que le vayas a decir, lo que necesitas externar o darle a conocer, ¿sí? Hay que ser lo más concretos y breves posibles. ¿Qué pasa si yo me extiendo con esta conversación que yo quiero tener? Pues esto que ahorita mencionamos, ¿no? Ya se cruzaron, ya están con una patita en el acelerador, ¿sí? Están pasando ya cosas que, pues bueno, nuestros hijos ya nos están avisando corporalmente que se nos está cerrando la comunicación, ¿sale? Entonces sí es bien importante en la efectiva, como su nombre lo dice, que seamos concretos con la idea que nosotros queremos con nuestros hijos, ¿verdad? E incluso, si nosotros lo vemos no solamente a los adolescentes, a las personas en general, pues nuestro tiempo de atención es corto, ¿sí? Entonces, imagínate, todavía fuera más tedioso que me está hablando mi papá, es algo que no me parece, me está aventando un discurso de como 30 minutos, me está platicando de cosas que a mí ni me interesan, ¿no? Si tú lo trasladas a tu adolescencia, a tu niñez, papá, pues evidentemente entenderíamos esta parte. Ay, sí, yo me acuerdo cuando mi papá también así me hablaba, y sí es cierto, estaba fastidiado, estaba enfadado, estaba aburrido, estaba dejando de prestar atención, estaba pensando en cualquier otra cosa en mi cabeza, menos en lo que me estaban diciendo. ¿Sí? Por eso es eso, tiene que ser efectivo, sí, pero tiene que ser breve y conciso. Nada más lo que quiero comunicar. Así es. Y bueno, ya hablamos de la primera, que es donde el hijo me busca, donde la segunda, donde yo busco a mi hijo, y está la tercera, que es la que deberíamos todos de practicar. Sí, si de repente tú dices, híjole, a mí me pasa eso con mi hijo, estoy teniendo dificultades para comunicarme con él, esta que le llamamos comunicación superficial es la que nos puede ayudar un poquito a irnos metiendo. ¿De qué hablamos en una conversación superficial? De lo que sea, es más, incluso hasta como regla debería de ser, no hablamos ni de ti ni de mí, ¿sale? Si es un varón, pues podemos hablar de fútbol, si es niña, podemos hablar de moda, de cocina, de cosas que sean de interés,
pero que no nos involucre tan de manera personal, ¿no? Y empezar incluso hasta a criticar a la modelo, al futbolista, por qué no patea bien, por qué no le hace aquí. ¿Qué es lo que hace esto? Como estamos hablando de temas donde no nos estamos involucrando, pues nos está permitiendo externar, ¿no? Y nos está permitiendo tener un diálogo, que es el punto número 1 que tenemos que rescatar, si es que no lo tienen, con los adolescentes, ¿sí? Empezar a hablar de cosas muy superficiales para poder entablar conversaciones, que nos lo propongamos incluso hasta como meta, ¿no? Por lo menos una vez en la semana o cada tercer día yo voy a hablar de cosas que compartamos en gustos, pero que tampoco nos vaya a meter en conflictos, ¿no? Incluso, pues, dame tu opinión de esto, ¿no? Empezando a saber qué opinan sobre algunos temas, a lo mejor sociales, sobre algo a lo mejor que está en redes, sobre una noticia importante. Incluso ahorita hablando de redes sociales, el meme que está de moda, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor tú dices, ay, ¿cómo me voy a poner a hablar? Sí, habla de temas cotidianos. Esto nos va a ayudar a que a lo mejor a los años, al tiempo, a los meses, a las semanas, entonces podamos ya cavar un poquito más profundo, ahora sí, algo que es de él, ¿verdad? Esa es la pauta, lo decía Carolina, es el primer paso. Habla de algo superficial, ¿para qué? Para que después puedas tener a lo mejor una comunicación, una conversación, pues de verdad más profunda. A lo mejor que ya, mira, yo platico muy bien con mi mamá y no me había dado cuenta que ella también opina los mismos temas que yo opino, o las mismas cositas, o tenemos, no sé, intereses en común. A lo mejor ni siquiera lo sabemos si teníamos intereses en común, pero nos dimos cuenta un día que hablamos sobre fútbol, ¿no? Que a lo mejor a los dos no nos parecía eso, o que hubo una noticia en redes sociales y no, pues sí, yo también quiero que pase eso, ¿no? Yo también busco justicia, ¿no? Cosas de esas que a lo mejor nosotros vemos que están en su boom, algo que se hizo viral, algún videíto, algo chistoso, digo, esto es superficial tal cual, ¿no? Y nos va a llevar, obviamente nuestro objetivo es que nos lleve a más profundo, ¿sí? A temas más profundos, donde ellos ahora sí nos den esta apertura, porque no se van a sentir incómodos. No le estoy preguntando quién es su novio, quién es su novia, a dónde van, qué hacen. No le estoy preguntando algo que a lo mejor de momento no me quiere contar, pero estoy abriendo esas puertitas, esa ventanita, para entonces llegar a eso que realmente yo quiero llegar y me interesa, porque sé que es interesante, sé que es importante y sé que puede afectar también su futuro. Así es, y hacemos mucho hincapié en esta parte de la comunicación con el adolescente, porque definitivamente están en una etapa donde pueden correr para todos lados. ¿Sí? Pueden correr hacia cosas positivas, pueden hacerse creativos, pueden hacer cosas muy buenas, pero también están las conductas de riesgo, ¿sí? Que es lo que nuestros adolescentes muchas veces se enganchan, y la mayoría, cuando platicas con ellos de conductas de riesgo, es donde encuentran un refugio a esta falta de comunicación en ocasiones que se tienen en casa, y pues es más fácil porque también justamente están en la etapa de la adolescencia donde la familia empieza a ser relegada por los amigos. Y entonces los amigos pues empiezan a hablarte de drogas, te empiezan a hablar de recetas de belleza, te empiezan a hablar de sexualidad, te empiezan a hablar de sexo, te empiezan a hablar de dudas, pero lo hablan entre sus pares, ¿sí? Que obviamente no hay mucha orientación entre ellos, ¿sí? Cuando lo ideal sería que tuviéramos esta apertura directamente, ¿no? Con los papás. Son temas superficiales, ¿no? Si lo escucharon ahorita entre los ejemplos que dio Carolina, son temas superficiales de lo que te decíamos que tú iniciaras haciendo. ¿Por qué? Porque al final del día, ahorita también lo mencionó, esto va a suplir el placer de platicar con mamá y papá, la necesidad de platicar con mamá y papá, de que ellos disipen estas dudas, de que ellos me guíen hacia realmente donde tengo que estar y qué tengo que hacer, pero normal, papás, esta etapa va a pasar para todos. O sea, ¿por qué? Carolina ahorita lo decía, pues donde los amigos van supliendo a los papás, ¿no?
es una etapa normal, va a pasar. Todos fuimos adolescentes algún día en nuestras vidas y tenemos siempre que recordar pues esa etapa donde también nosotros buscábamos esa identidad, donde nosotros también queríamos pertenecer a un grupo, donde a lo mejor ese grupo en el que queríamos estar nos decía, es que aquí todos nosotros hacemos esto, entonces necesito que tú también lo hagas, ¿no? De una manera consciente o inconsciente, directa o indirecta, me estaba diciendo. Y hay una frasecita o algo que veíamos en psicología social, a lo mejor algunos que están allá viéndonos, que estudiaron psicología, lo recordarán, pues de repente llega este conformismo social, ¿sí? Donde entonces, pues todos lo están haciendo, entonces yo también lo hago. Donde la presión social está bien fuerte y entonces yo también caigo, ¿verdad? ¿Qué buscamos? Que la comunicación sea tan fuerte como mamá y papá, que antes de hacer algo, antes de llegar a una conducta, a un comportamiento de riesgo, pues primero se lo plantea papá, ¿no? Primero esa duda surgió con él me guió, él me acompañó, él estuvo conmigo, no me dejó, ¿verdad? Y entonces, pues que no caigan en esto. Fíjate que ahorita que estás mencionando eso, se me está viniendo a la mente una reflexión que hace días veía dentro de las mismas redes sociales, que era una carta que hacía un padre de familia hacia su hijo. Dice, si en algún momento tú te sientes en una zona de peligro, en una zona de riesgo, no dudes en hablarme, ¿sí? Prometo no cuestionarte, prometo no preguntarte, prometo no hacer ninguna pregunta. Solamente dime dónde estás, yo voy por ti, más o menos eso es lo que dice. Y eso es algo que debemos de hacer, ¿no? Si mi hijo se siente en peligro, que sepa que puede contar conmigo y que no lo voy a juzgar, que no lo voy a criticar. Obviamente sabemos que en ese momento no es lo ideal, ¿no? Quizás tiene que haber un momento donde sí pongamos sobre la mesa la situación que vivió y si es necesario qué tipo de ayuda poderles dar. Pero que mi hijo siempre sepa que en la situación en la que esté, la primera persona en quien puede recurrir, que sean sus padres, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría leer el concepto realmente que traemos como conducta de riesgo. Y dice, bueno, una conducta de riesgo son comportamientos que implican un efecto placentero inmediato, pero carece de valoración de las consecuencias posteriores, que eso es algo que sí hay que retomar, ¿no? Es lo que vive el adolescente. Muchas veces yo escucho a un papá decir, cuando les hablamos ya en secundaria, que dices que ya está grande, ya debe de saber. Incluso en preparatoria también lo escucho, ¿no? Es que ya está grande, ya debe de saber. Si recordamos teorías, ahorita que mencionas psicología y recordamos teorías, pues hay una edad de maduración de nuestro cerebro y justamente la edad en la que todavía están nuestros adolescentes, el cerebro todavía no está en su madurez, ¿sale? Termina un cerebro en promedio de madurar entre los 21, 25 años, ¿sí? Dependiendo de otras situaciones biológicas. Pero entonces, tomando en cuenta que nuestros adolescentes, si hablamos de los pres, están desde los 12 hasta los 21, imagínense, ahorita los tenemos aquí hasta los 18, que es preparatoria. Entonces, todavía están en ese proceso, donde todavía no te suelto el carro, pero sí estoy ahí un ladito para guiarte, ¿no? Existen justamente por este proceso que no debemos de abandonarlos y de dejarlos en esa situación, ¿sí? Porque todavía están en este proceso. Aparte, hay que sumarles que dentro de nuestra adolescencia generamos o producimos la dopamina, y la dopamina pues también se considera una droga natural, ¿sí? Y esta droga natural es la que nos está pidiendo que hagamos cosas. Por ejemplo, si a mí me gusta manejar a velocidad, esta dopamina me va a generar esta adrenalina que yo quiero darle más velocidad, y ahí es donde entran las conductas de riesgo, porque mi cerebro me está diciendo genera más, genera más, genera más. Si es, por ejemplo, alcohol, pues es más alcohol, si es droga, es más droga. Si estamos hablando de alimentación, pues es la alimentación, ya sea más, menos. Todo esto que nos genera pues adrenalina, el adolescente lo quiere vivir. Es más, simplemente el hecho, me dijeron mis papás que llegara a las 12, pero yo voy a llegar a las 2. Les genera dopamina, no es adrenalina y me va a regañar, no me va a regañar. Y pues es importante considerarlo cuando estamos platicando con nuestros adolescentes, porque a veces los queremos tratar como adultos y pues todavía no están preparados
realmente biológicamente no están todavía maduros. A mí ahorita que comentabas, Carolina, justo eso de es que ya debe de saber, y el punto es, papás, lo pregunto, ¿alguien se lo enseñó? ¿Verdad? Porque a veces damos por hecho muchas cosas. Pero papás, ¿le enseñaste eso? ¿No? A veces creemos como papás que es como de, pues es que la vida se lo debe haber enseñado. Pues ¿qué crees? La vida enseña muchas cosas, pero hay cositas que papá y mamá necesita desde casa enseñarle, ¿verdad? Y otra que ahorita decías, evidentemente en lo que menos piensan es en las consecuencias. Yo necesito la inmediatez del ya, aquí, ahorita, ya, no me puedo esperar más, ¿no? Que es la conducta, porque lo quiero hacer y necesito ese reforzador de ya. Y en la consecuencia es lo que menos pienso, ¿no? En el ejemplo que dabas, pues de llegar, me dijeron que a las 12, y voy a llegar a las 2. Y ay, qué chido se siente la adrenalina, de a lo mejor de ver cómo voy a entrar a mi casa, cómo le voy a hacer sin hacer ruidos, que la puerta, no, etcétera, etcétera, muchas cosas, pero nadie pensó en la consecuencia. Nadie dijo, si la próxima semana también tenía otra salida y me van a castigar, no me van a dejar salir. En eso, en el momento, jamás se me vino a la mente. No pensé en ninguna consecuencia, simplemente quería el ya, el aquí, el ahora, vivirlo, sentirlo, ¿no? Aunque esto me genera una adicción. Y clásica de los adolescentes, ¿no? Cuando le preguntas, es que te dije a tales horas, no pensaste, y solitos te dicen, no pensé, y efectivamente no piensan, pero es parte de su proceso que ellos están viviendo, ¿sí? No es que nos quieran dar la contra, ni que estén, no, es algo muy natural, y yo no me he encontrado un adolescente que en algún momento me diga, no pensé. Sí, y es algo muy natural que viven ellos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las principales conductas de riesgo, porque sabemos que hay muchas hoy en día, pero vamos a hablar de las más comunes, ¿no? La primera, pues evidentemente el consumo de sustancias como drogas, marihuana, tabaco, etcétera, legales o no legales, ¿verdad? Porque sabemos que incluso dentro de ellas, pues hay unas que son legales de los 18 en adelante, tomando en cuenta, ¿verdad? Pero sabemos que incluso nuestros adolescentes pues pueden llegar a consumir esas, o pueden estar cerca de personas que consuman y terminan por ende consumiendo. Yo te lo decía ahorita, por la presión social, por el conformismo social, por sea lo que sea, pues a veces busqué, a veces fue lo que tenía a la mano, o a veces, dije una vez pruebo, y no, hombre, pues en esa vez quedamos, porque en esa vez ya se me volvió adicción, ya no pude quitarme de ahí, ya tengo la necesidad de otra vez seguir sintiendo o teniendo esa sensación que ese día que consumí tuve, que esa es la primera, y que sabemos que esta es una de las más dolorosas también, porque en el consumo a lo mejor de drogas, a lo mejor de alguna droga muy fuerte, pues sabemos que incluso a veces hay quienes ahí quedan en ese día, en esa primera vez de consumo, pues su vida, una de dos, o termina, o su vida ya de ahí hacia el futuro, pues ya no está bien, ¿verdad? Ya fue el parteaguas para que cambiara de rumbo su vida. Así es. De hecho, aquí es donde yo les comentaba al principio, ¿no? Que a mí me corrigieron. Cuando se tocan estos temas, el adolescente es abierto o tiene ese espacio y te dice, maestra, es que el cigarro ya no se usa, ¿sí? De hecho, no es dañino, tienen estos errores o estos conceptos que ahorita tú bien decías. ¿Quién les enseña qué es lo bueno y qué es lo malo, no? No hace daño los vapeadores. Y cuando les explicas que se ha encontrado estadística, yo les digo, el vapeador no tiene más de 10 años y sin embargo ya hay personas que lo han usado desde el principio que les está generando hongos en sus pulmones, y les muestro todo esto que está generando y se quedan como, ¿entonces es más peligroso? Les digo, sí, es más peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque te está generando más daño. Tú crees que no es adictivo y dices, está bien, conchas, porque no huelo humo, no me detectan, no pasa nada, pero pues mostrarles que sí pasa, ¿no? En esas situaciones. O también otras bebidas que consideran inofensivas,
son estos energetizadores, ¿sí? Que utilizan, ya no estamos hablando, si te fijas, de marihuana, de cocaína, son cosas que están a su alcance. Ellos van a cualquier tiendita y sacan un Red Bull, bueno, en mi momento era un Red Bull, ahorita ya hay un montón de marcas, ¿no? Y dicen, no pasa nada. Sí, ahí viene una sustancia que se llama taurina. Imagínate, esa taurina la utilizan las personas que en los jaripeos o los toros que utilizan para hacer las faenas, los inyectan de esa sustancia para que salgan alterados. Sí, imagínate esa sustancia que se la ponen a un toro en un ser humano. ¿Cómo crees que pasa? Y solitos empiezan a decir, con razón siento que el corazón se me sale. Es por eso. Por eso. Sí, por eso te sientes alterado, por eso te sientes todopoderoso y sientes todas esas cosas, ¿sí? Y empiezan así como que, híjole, entonces ya no voy a tomar tanto. ¿Sí? Tanto. Y hay algunos que los tienen en despensa, ¿no? Porque se los piden a sus papás y no sé, igual también vamos pensando que como papás no vemos qué es lo que traen las bebidas y también se los permitimos, ¿no? Vamos confiando en esa situación. Vamos ¿verdad? teniendo ahí un punto importante también a notar, ¿verdad? Sí. Que estamos también nosotros consumiendo desde casita, que estamos comprando. A lo mejor me puedo dar yo la tarea de ver qué viene realmente dentro de ese producto, cuáles son los ingredientes, qué puede ocasionar. Digo, todas estas bebidas energéticas, ahorita mencionaste una marca, pero realmente son muchísimas marcas las que ya hay en nuestros días y que la sugerencia de las marcas, no sé si ustedes las han leído, yo me puse a leerlas hace días porque alguien comentó algo sobre una de las marcas y yo me asombré porque alguien dijo, no, es que ustedes sabían que solamente te puedes tomar una cada 2 días. Y alguien dijo, ¿cómo? Si yo me he tomado hasta 2, 3. ¿No? Porque el mismo producto me está diciendo que no se puede consumir. Y me está dando un límite. Y yo el límite ni lo estoy viendo, ni sé qué tiene, ni sé qué me puede producir. Bueno, también una tarea que podemos tomar en cuenta, pues es también ver esos ingredientes, ¿no? Otro, pues evidentemente también son estos trastornos de alimentación que van, ¿verdad? Van de la mano. Al final de cuentas es consumo de alguna sustancia, de algo. ¿Por qué tanto esos trastornos de alimentación? Porque vemos también chicos que desde muy pequeñitos están cuidándose. Porque vemos niños que a lo mejor en la adolescencia se notó más, pero a lo mejor no sabíamos que desde chiquitos ya estaban preocupados por el que me voy a alimentar, pero no por el alimentarme bien, sino por el no quiero subir de peso, ¿no? O quiero subir de peso, pero no puedo, o quiero hacer algo más, ¿no? Incluso físicamente, o ya guiándonos en esto, quiero que me operen cuando cumpla 15 años, quiero que me operen cuando cumpla 18, quiero que me hagan o que mis papás me regalen tal o cual cosa. Entonces quiere decir que no estoy conforme, que no me está gustando, que hay algo que a lo mejor estoy viendo en mí, que yo estoy considerando, juzgando que está mal. Así es, y esto, bueno, lo vamos a mencionar también adelantito, pero tiene que ver mucho con las redes, ¿no? Las redes sociales o incluso las amistades, volvemos a lo mismo, este entorno social, cómo nos venden una vida perfecta, que tiene que ser un cuerpo estilizado, tiene que ser con ciertas características que se les mete a nuestros jóvenes esas ideas y pues abusan de esa situación, ¿no? O sea, sí está bien si quieres cuidar tu peso, pero obviamente siempre orientado y acompañado de un médico, de un especialista que te pueda acompañar y decir que sí y que no. Sin embargo, pues a veces los chicos hacen esas mentadas dietas a escondidas. No sé si recuerdan, hace años, desconozco si todavía exista la página de Ana y Mía. La verdad, en su momento fue muy famosa y ahí venían dietas, ¿no? Por curiosidad en algún momento las llegué a ver, pues la verdad que el desayuno, comida y cena, manzana con agua, ¿sí? Imagínense justo en la etapa en la que están los adolescentes, que es el desarrollo, y consumiendo únicamente eso cuando necesitan proteínas, vitaminas, minerales y todo lo demás en una etapa de desarrollo, y todo eso se lo están negando a su cuerpo, ¿sí? Y pues obviamente ahí se desprenden una serie de trastornos de alimentación. Por eso, pues bueno, ahí hay que estar muy al pendiente, ¿no? Con esa situación. Una siguiente que podremos ver son estas relaciones sexuales precoces o incluso sin medidas de protección, ¿verdad? Sabemos que este es un tema que a lo mejor para nuestra generación, para generaciones pasadas, nos tocó como un tabú.
Esos son temas que no se tocan, que mamá y papá no deben de hablar, que mamá y papá, no, ¿cómo crees? Qué pena. O incluso, ¿cómo le voy a estar preguntando eso a mi mamá? ¿Cómo le voy a estar preguntando eso a mi papá? Pero al final de cuentas la duda está. Y entonces, ahorita teniendo ese clic, ¿verdad? De toda la información disponible para mí, entro a Google, entro a Safari, entro a alguna página, entro aquí, le pongo en el buscador, pongo de una o mil maneras cualquier pregunta y alguien me la va a contestar. Y no necesariamente está bien, y no necesariamente es correcta la respuesta que me están dando, pero yo no me animé a preguntarle a mi mamá, a decirle a mi papá, o ni siquiera el tema en mi casa es bien visto. Ese tema no se toca, entonces por lo tanto mi duda alguien me la va a tener que resolver. Y normalmente, ¿quién la resuelve? Otro adolescente con las mismas dudas. O sea, Google. O Google. Claro que sí. Ok, nada más cerrando esta parte de la sexualidad, yo sé que justamente por tanto tabú con el que hemos crecido, nos cuesta mucho sentarnos con nuestros hijos, ¿no? Hace días me preguntaba un papá que qué podía hacer porque justamente su hijo atravesaba por esta confusión de identidad. Entonces yo le decía, si bien usted considera que no puede dar las respuestas o la forma asertiva de platicar con él, ¿por qué no acercarse a un especialista? ¿Sí? Y que ese especialista, en el caso si son niñas, pues puede ser una ginecóloga, un médico o un psicólogo en el área de sexualidad, que puedan abordar con ellos esos temas, ¿no? Ventajas de lo mismo que decíamos, fue un tema que salió porque el hijo tuvo una comunicación afectiva donde él externa, el papá escucha, entra en este pánico y dice, ¿qué hago? Afortunadamente no se queda ahí, pregunta y bueno, la orientación es, hay que buscar un especialista si tú consideras que no tienes esas herramientas y en compañía con tu hijo, pues bueno, resuelven esas dudas los dos, ¿verdad? Y algo que hemos comentado muchas veces, ¿cierto? Que hemos dicho, si papás no sabes el tema, busca un especialista. Y se vale no saber, ¿eh? Porque eres papá, no eres todólogo. No sabes todos los temas. Podrás a lo mejor, de repente sabemos como poquito de cada uno de los temas, ¿no? Hay papás que yo he visto que les interesa mucho, que luego llegan y nos preguntan, que luego dicen, ay, ¿qué libro podría leer? O ¿dónde podría hacer esto? O ¿usted qué me recomienda? O incluso hay papás que me dicen, yo ya me leí un libro de tal cosa, ¿no? O tal tema, y pues es bueno, pero al final del día no sabemos todo, no sabemos todo y necesitamos preguntar, necesitamos ver, necesitamos investigar, necesitamos también conocer, como lo decíamos al principio, ¿no? Necesitamos algo más. Y pues, ¿qué más que ir realmente con alguien que sí sabe? Es decir, con este especialista. Algo más que también aquí tiene que ver, pues es otra conducta que es el uso de la tecnología, el uso de las redes, el uso de repente que ahorita estamos viendo en que nuestros chicos están sumamente involucrados en esto. E incluso casi parece que ellos nos dan clases a nosotros, ¿no? En el uso de la tecnología. Hay cosas que de repente a mí me han fallado y ellos me dicen, ay maestra, mira que está bien fácil, hazle así, ¿no? Y yo no lo hacía de ese modo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacerlo de otro modo. También aquí hay que actualizarnos, no solamente en el diccionario que decíamos al principio, también en el uso de la tecnología nosotros necesitamos actualizarlos. A lo mejor ahí hay papás que nos digan, ay no, yo la verdad nada más Facebook, ¿no? Instagram sabrá Dios para qué sirva, ¿no? O las otras redes sociales ni sé, o la tecnología a lo mejor de las tablets, de los celulares, que ahorita hay tantos seguros para poner, por ejemplo, que puedo esconder tantas conversaciones en WhatsApp, que puedo esconder, o que incluso algunas aplicaciones ya me esconden las conversaciones, o algunas aplicaciones que de repente pues me conectan con otras personas y que los busco por filtros, o sea, tantas cosas que hay que yo necesito saber. Porque si yo le pregunto a mi adolescente, o sea, a mi hijo, a mi hija, y yo le digo y él me muestra su celular y yo puedo no ver nada, porque hay un puño de cosas ocultas, ¿no? Necesito actualizarme también en eso. Así es, y sobre todo cuando hablamos de tecnología, justamente lo veía hace días con una neurocientífica
que decía que hoy en día todos estamos muy anclados con los celulares, con los dispositivos, y que sí se considera como una conducta de riesgo porque volvemos a hablar de dopamina, ¿no? Nos genera una dopamina. Por ejemplo, estamos en una conferencia, estamos o en una clase, en el caso de los chicos, y en automático, ¿por qué creen que agarramos el celular? Nos empieza a llegar esa necesidad de ansiedad, de ya me estoy aburriendo, ya me enfadé, y mi cuerpo me está diciendo que necesito algo para distraerme, y lo primerito que agarramos es un celular. Hay que prestarnos atención cuando estamos en charlas, en clases, en alguna conversación, incluso hasta en familia. Se nos hace aburrido, y ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el celular. A veces no tenemos nada que hacer en el celular y nomás estamos con el dedo, ¿no? Pasando y pasando es esa dopamina que volvemos a lo mismo, que la conducta de riesgo genera y hace que me calme, ¿no? Aunque no esté haciendo nada, yo ahí estoy contento, ¿no? Y bueno, esto también como conducta de riesgo que vemos que genera en el adolescente, que a veces ya no quiere estudiar, ¿sí? Que es el abandono de los estudios, porque consideran que no es importante, y todo va de la mano con las tecnologías, ¿no? Hoy en día la tecnología nos está vendiendo que ser youtuber, que ser influencer, ser ese tipo de personas les va a dar para vivir. Sí, dicen, ya no es necesario estudiar, y eso realmente es preocupante porque más de un adolescente dice, no, yo ya no quiero estudiar, voy a dedicarme a hacer videos. La persona a la que siguen, ¿no? Que comenta, sí, claro, que comenta en sus redes, ay, tiene una vida perfecta, y dijo que dejó la escuela, ay, pues yo también la puedo hacer, ¿no? Yo sé, o incluso empezamos a ver una cantidad de cosas y de bombardeos en que me dicen, no, eso no es bueno, que empiezo a creerme yo como adolescente también que efectivamente eso no es bueno, no me va a dejar nada, no voy a tener o obtener lo que yo quiero. Pero sin embargo, que estoy viendo, este influencer que estoy viendo en pantalla, está teniendo la vida que yo quisiera tener, ¿no? Así es. Y ni siquiera adultos, ¿no? Porque tenemos influencers que tienen 18 años, 20 años, menos de 30 años, y están teniendo ganancias, pues, grandísimas. Dicen, no, sí, de aquí soy, sí la hago, sí la armo, ¿no? Así sí lo puedo lograr. Y bueno, vamos a hablar de la última, que a lo igual que la sexualidad, creo que es algo que nos cuesta también mucho hablar, y que son las conductas suicidas, ¿sí? Quizás no vemos o no estamos tan enterados, pero estadísticamente hay muchos suicidios, sobre todo en adolescentes, pero es algo que no nos atrevemos a preguntar o a decir o a platicar con nuestros jóvenes, ¿no? Si han pensado en algún momento quitarse la vida. Si le haces tú esa pregunta en el adolescente, te sorprendes. A veces en aula te sale más de la mitad de los jóvenes que levantan la mano y te dice, yo lo he pensado en alguna ocasión, ¿sí? Y empiezas a platicar con ellos, bueno, algunos por situaciones familiares, otras personales, más o menos, pero al final es un sentir, ¿sí? Que de repente es para bien sentarnos y platicarlo con ellos y orientarlos, ¿sí? Con todas estas dudas que pueden tener, que se pueden solucionar si nos sentamos a platicar con ellos. Entonces, también es bien importante hablar, abrirnos a esos temas, no solo de sexualidad, sino también hablar de suicidio, ¿no? Es muy importante. Y que además que la tasa en México ha subido muchísimo de suicidios, e incluso, sobre todo, hace días vi una nota que decía, ¿ha subido la tasa en México? Sí, pero lo preocupante no es eso, lo preocupante es que cada vez son más jóvenes. Cada vez ya tenemos más niños, más adolescentes y demás que están teniendo estos pensamientos. Y si ya pasó por mi mente, pues ya tuve una idea. Ya a lo mejor hoy, ya a lo mejor vuelve a pasar en algún otro momento, ya lo estoy tomando como una opción. No solamente pasó, sino es que ya lo estoy tomando en cuenta, ya lo estoy viendo como algo bueno o como algo que en algún momento pudiera tomar, ¿no? Como esa decisión. Así es, y como puede ser algo momentáneo, porque yo les decía, bueno, no se preocupen, a veces es normal que te llegue ese pensamiento, pero ya si es un pensamiento como recurrente, pues sí hay que prestarle atención, ¿no? Muchas veces, a veces no nos sale la tarea y decimos, me quiero morir, sí, pero es algo que hacemos momentáneo, ¿no? Pero sí, constantemente tengo esa idea, sí es importante, pues, atender, ¿no? Esa situación.
Y bien, bueno, vamos a dar ahora la parte de los tips o cómo es que vamos a poder trabajar, no sin antes recordar que, bueno, una comunicación abierta entre padres e hijos, con principalmente nuestros adolescentes, es fundamental para el desarrollo saludable y sobre todo, pues la relación familiar la va a fortalecer, ¿verdad? Y pues vamos, ¿qué podemos hacer para fortalecer esta comunicación, ¿no? Aparte de los tips que ya les hemos dado. La primerita, pues evidentemente es hacer esta escucha activa. Y cuando hablamos de escucha activa, estamos hablando de todos mis sentidos están plenos en la persona que me está hablando, en la persona que estoy escuchando. Yo como receptor necesito que todos mis 5 sentidos estén ahí. No puede ser que alguno, nosotros te decíamos al principio, pues sí, tú sigue cocinando, pero está atento, ¿verdad? Acá te están diciendo lo importante, trata de que no sea como excesivo de, a ver, vamos a ponernos así, frente a frente, tú silla con la mía, pero sí que tú, toda tu corporalidad esté diciendo, estoy atento a lo que me estás diciendo, que mi cara, o incluso en algunas técnicas, ¿no?, que veíamos en psicología, el otro necesita sentirse atendido por ti. El otro necesita que tu cuerpo esté guiado hacia él. El otro necesita que tu mirada esté guiada hacia él. E incluso necesita también que lleves esa conversación. De repente, ¿qué podemos hacer? Pues decir, no, sí, yo también como estas pautitas que a veces parece que no estás diciendo nada, al otro significa me está poniendo atención. Entonces, a eso hablamos de esta comunicación o de esta escucha activa, como primer punto. Así es. Nos vuelve a salir en esta presentación, en esta diapositiva, ¿no? Evitar juzgar y criticar a nuestros hijos para que puedan tener esa apertura de comunicarnos, ¿no? De ser empáticos también, no porque sea joven, a veces se nos resbala y decir, es que estoy triste, ando en mood, voy a decir la palabra, ando en mood, porque me peleé con mi mejor amiga, ¿sí? Ay, pues no estés triste, tus tonterías, ¿no? O sea, a veces como adultos se nos barre y damos esas frases, ¿no? Ser empáticos, que si él o ella se siente mal porque se peleó con su amigo o su amiga, pues es un sentimiento y yo no puedo juzgarle ese sentimiento y necesito ser empático. Sí, pues yo me acuerdo que también cuando fui de tu edad también me enojé con tu amiga y bueno, hacemos esa empatía con ellos, ¿no? Para que sientan esa parte de acompañamiento y no de ser o de sentirse juzgados, ¿no? El no minimizar, ¿no? Así es. Es esto. A lo mejor para ti, para mí, que estamos adultos, decimos, ay, no se va a acabar el mundo, es una amiga, va a tener amigas, o esa amiga le va a durar 2 años y luego va a encontrar otra, no pasa nada. Pues sí, pero en este momento el mundo se le está yendo a tu adolescente. O sea, en este momento su mundo se está derrumbando, se está acabando, o sea, está el fin del mundo. Así es. Yo no lo veo así, pero él lo ve así. Y entonces es el sentimiento que mi adolescente está teniendo. ¿Se le está acabando el mundo? Ok, vamos a actuar como que si se le está acabando el mundo, ¿no? Porque él es su sentir. Así es lo que él está teniendo. Sobre todo más en esta etapa cuando se les da la parte del enamoramiento, ¿no? También. Y se enojan y terminan. Y es que es el amor de mi vida. Y digo, entre mí, ¿le spoilearé la vida? Le diré. No. Hay que acompañarnos, hay que ser empáticos y decir, bueno, en ese momento sí es el amor de tu vida, ¿no? Y te acompaño en ese sentimiento, ¿no? Y bueno, vamos cerrando esto del qué podemos hacer con el interés genuino, que realmente se vea que le estamos prestando la atención debida y que no es únicamente, pues, sana, colita de rana, mañana llega otro o luego llega otra amiga, no pasa nada, sino mostrar ese interés genuino que le permita volver. Y aunque ya lo habíamos dicho también, aquí aparece otra, tener estas conversaciones regulares. ¿Por qué regulares? Pues de repente no te va a contar tu adolescente cuando le esté pasando algo. O sea, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenía esa apertura. Entonces, cuando me pasa algo complicado que no sé cómo hacer, pues no voy a llegar con mamá, porque pues regularmente no hablo con ella. Entonces, no esperemos que si yo a mi adolescente nunca le converso, nunca tenemos comunicación, nunca hablamos, el día que le pasa algo difícil vaya a venir conmigo. O sea, nosotros vamos a hacer el último punto
¿verdad?, en el que vayamos a llegar. Evidentemente también tenemos que establecer límites claros. Decíamos, sí, no vamos a juzgar, no vamos a hacer esto, pero hay límites también. Hay reglas que se van a cumplir en casita y que no se nos olvide, porque no puede ser tan permisivo que entonces pues que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran, que comenten. Hay límites que evidentemente me van a funcionar para llevar una conversación, para obtener esta comunicación abierta, para que incluso esté el respeto también dentro de la comunicación que nosotros tengamos con los chicos. Así es, todos estos puntos que les hemos dado pues son importantes tomar en cuenta, pero también hay que recordar que cada adolescente, cada quien que tiene sus adolescentes pues son únicos, ¿sí? Y que pueden requerir diferentes formas de comunicación. No porque les estemos ahorita dando estas pautas tiene que ser así. Algunos van a requerir de otro tipo de comunicación con sus hijos. Ellos mismos nos van marcando siempre cómo es que debemos de comunicarnos, y sobre todo son adolescentes, hay que tenerles paciencia, hay que ser flexibles y estar siempre dispuestos a adaptarnos a las necesidades que nuestro hijo esté teniendo, ¿verdad? Entonces, pues nos podemos pasar todo el día hablando de los adolescentes y de las formas de comunicación, pero bueno, necesitamos también dejarlos ustedes que lo reflexionen, lo analicen. Si lo vieron solos, hay que invitar a papá o al cuidador que esté también, pues para estar todos bien informados, ¿no? Y en la misma sintonía, en el mismo canal, para poder guiar a nuestros hijos. Creo que la base de todo esto, papás, dentro de la comunicación es el respeto, ¿verdad? El respeto por lo que piensa, por lo que siente, pero también el respeto hacia casita, el respeto hacia mamá, el respeto hacia papá, el respetar incluso esta privacidad, ¿verdad? Creo que es un punto también bien importante. Aunque mi adolescente venga y me cuente todo, yo no necesito írsela a contar a todos, ¿verdad? De repente a veces, ay, el adolescente se da cuenta que tú contaste y es como de, no le vuelvo a contar nada, ¿no? No respetó a lo mejor lo que yo quise decirle. Digo, todos vamos a fallar alguna vez, papás, es algo normal, es algo que nos va a pasar a todos, ¿verdad? Pero tratar de ir mejorando, tratar de cambiar a lo mejor si es necesario la modalidad en la que yo lo estoy haciendo. A lo mejor si hoy ya nos escuchaste todo, ¿verdad? Todo este Padres en Acción, a lo mejor habrá cositas que ya reflexionamos y ya dijimos, bueno, esto lo podría mejorar, esto lo podría cambiar, esto lo puedo modificar tantito, o a lo mejor tú mismo evaluarte y decir, palomita, esto sí lo hago, esto hay que efectuar algún cambio, ¿verdad? Les agradecemos, papás, que estén aquí con nosotros. Los esperamos en el próximo Padres en Acción, que estará en el mes de febrero. No sé si Carolina nos quiera despedir también, decirles adiós. Muchísimas gracias, papás, por acompañarnos. Gracias, Sandra, una vez más por interactuar, por estar aquí trabajando en esta interacción, y los esperamos el próximo mes. Muchísimas gracias y feliz año nuevo. Por ahí se nos había pasado. Feliz año nuevo. Pero feliz año nuevo, papás. Les agradecemos. Muchísimas gracias. Un bonito mes, un bonito día, y nos vemos en febrero. Hasta la próxima.